Eres clave. Muy bien, ya muy bien. Tú ahí tienes que cuidar mi imagen. Ya estamos al aire y se ve estupenda, no se preocupe. Nuestra querida Isabel Catoni, directora de la Escuela de Salud de Duoc UC. ¿Cómo estás, Isabel? Muchas gracias por acompañarnos en este último Emprender es Clave del 2023. Muy bien, María José, un gusto estar aquí y también saludar a los auditores y a Rocco Balbuena. Rocco Balbuena. Oye, Isabel, un gusto enorme, directora de la Escuela de Salud de Duoc UC. Estábamos hablando fuera de micrófono. Primero, en contexto general, te había preguntado un balance, a grosso modo, de la salud el 2023, un balance tuyo. Bien, mira, yo creo que depende de la perspectiva con que se mire. Yo creo que para toda la población estamos todos contentos de haber salido de la pandemia. Yo creo que en ese sentido, con lo que vivimos de estar encerrados, el temor a morir o que murieran familiares nuestros que estaban más en riesgo, yo creo que recordar eso el año 2023 fue mucho mejor, no tuvimos pandemia. Pero por otro lado, si pensamos lo que está pasando con las enfermedades crónicas, en el sentido de que antes de la pandemia teníamos que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la hipertensión, ¿cierto?, eran nuestros principales problemas de salud a nivel país. Y lo que ha sucedido, que pasó a ser la primera causa de muerte en Chile, el cáncer. O sea, ahora tenemos una pandemia, por decirlo así, pero de cáncer. ¿Y por qué sucedió eso? Sucedió porque, la población está envejeciendo y el cáncer se da más con la edad. Hay todo un tema de que las comidas son más procesadas, factores de riesgo en el fondo que son más frecuentes actualmente en la población. Y por otro lado, los pacientes, las personas dejaron de acudir a los servicios de salud, se dejaron de controlar. Claro. Y todos sabemos que el cáncer, mientras más tempranamente se detecte, más posibilidades de tratamiento y de sanar. O sea, no era que estuviese como que hubo se disparó el cáncer, sino que había poca estadística, la gente dejó de controlarse su propia enfermedad. Las dos cosas, el cáncer ha aumentado, diría yo, y por otro lado dejamos de controlar. A notificar. Y pasó a ser, la primera causa de muerte en Chile. Oye, Isabel, bueno, la pandemia dejó varias consecuencias en salud mental, en salud física. De hecho, después de la pandemia o durante la pandemia, las inscripciones a las carreras de salud mental, psicología, por ejemplo, aumentaron de una manera enorme, tremenda. ¿Pasó lo mismo con enfermería? ¿Cómo están las inscripciones? ¿Cómo está la matrícula? La demanda. ¿La demanda sí? Yo creo que la demanda es alta. En salud pasa una cosa que es bien interesante, y es que la gente tiene muy claro que quiere trabajar en salud. Quizás no tiene claro si quiere ser enfermera, enfermero, técnico, psicólogo. ¿Y eso tuvo una alza respecto a la pandemia? O sea, que fue como el foco estuvo mucho en el personal de la salud. ¿Tuvo un alza en los interés de las personas? Sí, yo creo que sí. Hay un interés. Yo creo que ha pasado dos cosas. Una cosa que se hizo más visible el trabajo de las personas de salud, y también las personas se dieron cuenta de que trabajar en la salud tiene ciertos riesgos. Yo creo que pasaron las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Ustedes saben que la realidad no es unidimensional. Entonces, las enfermeras, enfermeros, los técnicos estábamos felices de que fuéramos más visibles para la población. Pero por otro lado, también quedó en evidencia cuando le mandábamos este mensaje a la gente: quédese en su casa. ¿Quiénes no tenían que quedarse en la casa? Ustedes, pues. Nosotros. Claro, el personal de la salud. Entonces, también quedaron más en evidencia los riesgos. Sin embargo, nosotros hicimos una encuesta hace poquitito, una encuesta nacional en el Fondo de Enfermería, que los resultados todavía no salen, son confidenciales. ¿Con qué pregunta? ¿Cuál era la tesis? Mira, la Organización Panamericana de la Salud quiere conocer la realidad de enfermería en Latinoamérica para mejorar las condiciones del trabajo, la formación y que las personas tengan mejor acceso a la salud a través de los servicios de enfermería. O sea, cómo potenciamos a enfermería para que las personas tengan mejor acceso a la salud. Para eso tenemos que conocer lo que pasa con enfermería. Y ese era el foco de la encuesta. ¿Y cómo están los centros de salud? ¿Cuáles, por ejemplo, son los principales requerimientos y demandas que los centros de salud están experimentando en la actualidad? Bueno, si hablamos de la atención primaria, son las enfermedades crónicas de todas maneras, como decíamos. Si hablamos de
las clínicas, los hospitales, la atención hospitalaria, es atención de salud muy especializada. Los centros de salud hospitalarios se han convertido en servicios de salud complejos, en que la gente se hospitaliza el menor tiempo posible para resolver situaciones complejas como cirugías, exámenes que requieren o estudios que requieren hospitalización. Y todo el resto se está yendo hacia la atención primaria para, bueno, con el foco de prevenir, de controlar y de que las personas no lleguen a esa situación compleja. Ya. Isabel, y bueno, en este último Emprender es Clave del año, todas las semanas hemos estado hablando de los conceptos que se han ido repitiendo, cuáles son los más importantes, han sido los más importantes, y uno de esos fue inteligencia artificial, ChatGPT, nuevas tecnologías, han salido de hecho hartos avances también en salud, y en ese sentido, ¿qué nuevas tecnologías o herramientas están incorporando ustedes como escuela? Mira, a la salud o a las escuelas de enfermería y todo lo que tiene que ver con salud? Un tema muy importante, y yo creo que el público lo sabe, es todo lo que tiene que ver con la atención a distancia, con cuidar a distancia. Y eso también está pasando en enfermería, en los centros de salud y con los técnicos en enfermería. ¿Cómo se cuida a distancia? Bueno, todo el mundo tiene un celular, pero tenemos que hacer de esa comunicación por celular, que antes de la pandemia era como increíble controlar a alguien a distancia, no lo veíamos, no lo creíamos posible, pero actualmente todo el mundo tiene una cámara a través del celular y tiene posibilidad de contactarse. ¿Cómo hacemos de eso lo que se llama contactabilidad? De esa contactabilidad, una atención de salud y que la persona, por un lado, quede tranquila, sienta que estamos controlándolo. Queda la duda, ¿no? Claro, que estamos realmente controlándolo y que realmente nosotros estamos recibiendo la información que necesitamos como profesionales para ayudar a esa persona. Entonces, hay atenciones que antes se hacían totalmente presenciales, siempre no se consideraba ni siquiera la posibilidad de hacerlas a distancia, y que ahora sí se están haciendo a distancia. O sea, podemos preguntarle a una madre si tiene dudas sobre cómo preparar la mamadera de su guagua, ¿cierto? Si tiene ciertos síntomas, si tiene que acudir al centro de salud o no. Eso ya es una realidad. Y lo otro es todo lo que tiene que ver con los hospitales sin papel, que no hemos llegado a eso. ¿Los hospitales sin papel qué es eso? Es que toda la historia del paciente, toda la clínica, en digital. Todo es digital. Ya. O sea, ya no usas el papel. Está pasando en todos lados. Nosotros queremos llegar a eso, sería ideal. Hay todo un tema que tiene que ver con la confidencialidad de los datos, con manejar la interoperabilidad, o sea, quién es el dueño de esa ficha electrónica que idealmente debiera ser el paciente, ¿cierto? Y cómo manejamos esos datos si tú vives en Santiago, pero fuiste de vacaciones a Chiloé y consultaste en el hospital de Chiloé. Claro, y estar preparados también para todo el tema de ciberseguridad. Ciberseguridad, muy bien, excelente. Oye, ¿y cómo los establecimientos de educación superior están afrontando los grandes temas de salud? ¿Qué tipo de foco están poniendo en los estudiantes? ¿Qué tipo de ítems le están dando relevancia a los centros estudiantiles? Primero que nada, decir que los estudiantes llegan con bastantes competencias digitales. Quizás no en Office, en las herramientas de correo electrónico, el Word, el PPT. Pero sí, las personas son nativos digitales, eso me impacta. Sí, nacen computarizados. O sea, los juegos, las cosas. O sea, tú le explicas en un programa a un alumno y le dices, tienes que hacer aquí, ¿cómo funciona esto? Y tiene una cosa intuitiva que es impactante. Claro, nativos digitales. Nativos digitales que tienen que cuidar personas envejecidas que no son nativos digitales. ¿Qué pasa ahí en esa brecha? Sí, es complejo. Sí. Porque tenemos que enseñarle a las personas a usar el celular, a que confíen. ¿Las personas de edad, por ejemplo, son reticentes a la consulta, a la teleconsulta? Sí. Ellos quieren que los vea el médico, quieren que los vea la enfermera, quieren que el TENS le mire el brazo, si eso es importante o no, eso que le duele o que le molesta. Es que eso es un cambio de paradigma, la verdad. O sea, yo que soy muy joven aún, pero a mí me gusta la presencialidad, me gusta ir al doctor, me gusta conversar, que me mire a los ojos, que vea, yo preguntar, no sé, a mí todavía me cuesta un poquito. Que te vea lo que tú estás, tu consulta, o sea, muéstrame el brazo. Sí, muy interesante lo que ustedes dicen, porque no tenemos claridad todavía, pero hay algo, o sea, estamos aprendiendo, esa es la verdad. Pero, por ejemplo, hay cosas que ya sabemos, que la primera consulta es muy importante que sea presencial. Conocernos. Por lo tanto, por ejemplo, si hay un control de niños sanos, si hay algo que el paciente quiera consultar, esa primera consulta, el momento de decir, mira, tú tienes esto, yo creo que tienes esto otro, o cómo lo tienes que hacer, es muy importante. Pero una vez que te conoces con la persona,
Ahí puede pasarse a puede teleconsult. pasar Tal cual. y la persona confía. Y es muy importante decirle al paciente, mira, me vas a ver ahora y las siguientes 2 veces que nos veamos va a ser a distancia, pero después el cuarto control de tu bebé va a ser presencial. La persona lo acepta súper bien. Porque Claro, pero es importante el primer approach, que sea presencial, que veas a la persona, que te mire, que todo lo que pasa con la presencialidad. Sí, pero sin duda la tecnología y la telemedicina ha colaborado mucho también para hacer más eficientes los procesos. Sí. Y los traslados, sobre todo por ejemplo, en Santiago, en esta ciudad donde cuesta tanto trasladarse y el tiempo es escaso. Isabel, ¿ya hay un nexo entre los establecimientos educacionales que están impartiendo temas de salud y los centros de salud? ¿Hay link? Sí, mucho. O sea, nosotros tenemos más de 200 campos clínicos con los que tenemos una relación formal en el fondo para enviar a nuestros alumnos, de manera que los estudiantes tienen experiencias reales en el fondo, y también tenemos centros de simulación donde preparamos a los estudiantes para esa experiencia real. Eso es muy importante porque hay un tema ético de no hacer las cosas por primera vez en los pacientes, sino que prepararse antes. Claro. Oye, una frase de Isabel Catoni, directora de la Escuela de Salud de Duoc UC, tema salud, perspectivas 2024, tanto en lo que refiere a la educación como también a la salud en sí misma. ¿Una frase para quién? Una perspectiva, un horizonte, o que un se pensamiento, viene. Un pensamiento tuyo respecto al una tema reflexión. para el 2024. Yo creo que el tema es que tenemos que preocuparnos de algo que no hemos hablado aquí. A ver. Del bienestar del personal de salud, no solamente de los pacientes, porque las personas para cuidar bien tienen que estar bien. Y por otro lado, que es un mensaje para los tomadores de decisiones y para las personas también que trabajan en salud, y por otro lado preocuparnos de la humanización del cuidado. Dos cosas importantes. Cuidado, son dos temas. Dos temas que son muy importantes porque cuidamos personas. Se agrega un tema duro, pero que también va a tener mucha incidencia. ¿Qué pasa? Hay mucho nerviosismo respecto a lo que está pasando con las ISAPRES, que afecta directamente a la atención de salud de los chilenos. Sí, yo creo que a todos nos preocupa. Yo creo que... ¿Y por qué nos preocupa? Porque el sistema de salud pública, todos sabemos que hay listas de espera, que no logramos dar el ancho en el sistema de salud pública que atiende prácticamente al 80% de la población, y obviamente que nos preocupa mucho lo que pase con el sistema de salud en términos generales, se acaben o no se acaben las ISAPRES y se busque otra solución, no lo sé, pero en el fondo siempre para los profesionales de la salud la principal preocupación es cómo dar cuidado en el fondo de acuerdo a las necesidades de salud. Estar bien para hacer el bien. Eso. Perfecto. Isabel Catoni, directora de la Escuela de Salud Duoc UC, hablando de los centros de salud, los requerimientos y lo que está pasando en el ítem salud. Muchísimas gracias por estar aquí en Emprender es Clave. Y mucha suerte con el sistema ahora con el proceso de matrícula 2024. Excelente. No hay vacaciones para Isabel, ¿ah? Sí, no hay vacaciones. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Oye, los 21 parques urbanos de Parque Met son lugares de esparcimiento, cultura y deporte, permiten la conexión con la naturaleza y la integración social en un entorno seguro y cordial para todas las personas sin distinción alguna. Encuentra tu parque más cercano, infórmate en redes sociales @parquemetminbu con B corta. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Una pausa y seguimos pensando en grande. Escuchas, Emprender es Clave.